Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal para entender cómo creamos nuestra realidad. En este momento, los creyentes en las ciencias no son diferentes a los creyentes en la Biblia, la ciencia es nuestra nueva religión. Hay mucho de nuestra realidad física que continúa eludiéndonos, porque continuamos mirando meramente en términos físicos y no incorporamos todo lo que está disponible para nosotros en cuanto a los aspectos de la conciencia, que también son un elemento muy intrincado de toda nuestra realidad física, pero prestamos energía en esta dirección dentro de nuestras experimentaciones y dentro de nuestro deseo. Por lo tanto, nos estamos moviendo de manera eficiente con nuestro intento. En el episodio número 116 expliqué que nuestro intento no es lo mismo que nuestra intención, vayamos más allá con este tema. Nuestro intento es, por así decirlo, nuestro propósito para estar aquí en esta realidad y en este tiempo. Nótese que debido a que el tiempo es simultáneo, también estamos viviendo en otros marcos temporales. Esto explica el conocido fenómeno que llamamos déjà vu y el conocimiento de vidas pasadas. Esta es la razón por la que he estado alentando a todos ustedes previamente dentro de todos sus movimientos en la búsqueda de vidas pasadas, porque están bastante alineadas con nuestro intento y nuestra intención, y pueden expresarse físicamente en realidad dentro de esta dimensión física particular, porque nos estamos ofreciendo a nosotros mismos la capacidad de manipular la conciencia y expresar la dirección a estos enlaces de conciencia para prestar energía a nuestra experimentación y, dirigiendo esto a través de nuestro elemento del tiempo físico para materializar nuestros deseos dentro de nuestro intento, dentro de nuestro enfoque físico o vida. Los eslabones de la conciencia tienen, a partir de las colecciones de ideas que he presentado, la capacidad de interactuar con otros eslabones de la conciencia y formar un gestalt de vínculos, como más de 1 billón de eslabones formando un electrón, no se pueden contar. También pueden interpretar nuestra intención, y si está alineada con nuestro intento, crearemos lo que queramos. Por lo tanto, tienen la capacidad de mirar nuestro punto de vista psicológico total, y luego actualizar y objetivar un resultado diferente. Los eslabones de la conciencia evidentemente tienen la capacidad de combinarse de infinitas maneras. Esta es una de las creaciones más bellas. Es el elemento omnipresente en toda la creación. La comunidad científica aún no lo sabe, sin embargo, primero han teorizado la existencia del bosón de Higgs, que está formado por millones de enlaces de conciencia. El bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas. Permítanme desglosar su significado. Origen y nomenclatura. El bosón de Higgs lleva el nombre del físico Peter Higgs, quien, junto con otros científicos, propuso el mecanismo de Higgs en 1964. Este mecanismo explica cómo las partículas elementales adquieren masa. Aquí está mi comentario, se supone que una partícula es física, ergo ya tiene masa. No necesita adquirir masa. Aquí se ve la confusión que tienen. Es importante tener en cuenta que el bosón de Higgs está asociado con el campo de Higgs, que impregna todo el espacio. Propiedades. El bosón de Higgs es un bosón escalar masivo. A diferencia de otras partículas, sigue siendo masivo incluso a energías muy altas. Se ha determinado experimentalmente que su masa es de aproximadamente 125 GeV/C superíndice 2 por los experimentos CMS y Atlas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Papel en la generación de masas. Según el modelo estándar, el campo de Higgs interactúa con las partículas, dándoles masa. Las partículas que interactúan más fuertemente con el campo de Higgs adquieren más masa. Por ejemplo, los bosones W y Z, que median la fuerza nuclear débil, son masivos porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs. Los fotones, por otro lado, permanecen sin masa porque no interactúan con el campo de Higgs. Descubrimiento.
La búsqueda del bosón de Higgs fue un gran esfuerzo científico. El 4 de julio de 2012, el CERN anunció la observación de una nueva partícula consistente con el bosón. Otros datos confirmaron sus propiedades, alineándose estrechamente con el bosón de Higgs predicho. En resumen, el bosón de Higgs juega un papel crucial en la comprensión de la masa y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su descubrimiento fue un hito importante en la física de partículas, ya que arrojó luz sobre la estructura subyacente del universo. Ahora comparemos el bosón de Higgs con los nómadas teorizados por Leibniz y Julian Barbour con la ayuda de Copilot Pro. Aquí está la respuesta de Copilot. Profundicemos en la comparación entre las partículas de Dios, bosón de Higgs, y las mónadas de Leibniz y Julian Barbour. El bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas. Está asociado con el campo de Higgs, que impregna todo el espacio y da masa a otras partículas a través de sus interacciones. El bosón de Higgs fue confirmado experimentalmente en 2012 por los experimentos CMS y Atlas del CERN. Desempeña un papel crucial en nuestra comprensión de la masa y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En contraste, el concepto de mónadas fue introducido por el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. Las mónadas son sustancias simples e indivisibles que forman las unidades básicas de la realidad. Según Leibniz, las mónadas no interactúan entre sí directamente, sino que están preprogramadas para armonizarse entre sí en una armonía preestablecida. La interpretación de Julian Barbour de las mónadas se alinea con la visión de Leibniz, enfatizando la interconexión y la naturaleza no física de estas unidades fundamentales. Comparación. Naturaleza y función. El bosón de Higgs es una partícula física que interactúa con otras partículas para darles masa. Las mónadas son entidades metafísicas no físicas que forman las unidades básicas de la realidad y no interactúan físicamente. Interacción. El bosón de Higgs interactúa con el campo de Higgs y otras partículas para impartir masa. Las mónadas no interactúan directamente, sino que están sincronizadas en una armonía preestablecida. Científico vs filosófico. El bosón de Higgs es un concepto de la física de partículas, confirmado a través de experimentos científicos. Las mónadas son un concepto filosófico propuesto por Leibniz e interpretado por Julian Barbour. En resumen, si bien el bosón de Higgs y las mónadas representan aspectos fundamentales de la realidad, pertenecen a diferentes ámbitos de comprensión, uno científico y otro filosófico. El bosón de Higgs es una partícula tangible con propiedades medibles, mientras que las mónadas son entidades abstractas y metafísicas que explican la naturaleza de la realidad desde una perspectiva filosófica. El concepto de mónadas como entidades no físicas fue introducido por Gottfried Wilhelm Leibniz. En su obra Monadología, Leibniz describió las mónadas como sustancias simples, indivisibles e inmateriales que constituyen los bloques de construcción fundamentales de la realidad. Argumentó que las mónadas son entidades metafísicas sin extensión física, y que no interactúan causalmente entre sí. Julian Barbour, por otro lado, es un físico teórico que ha explorado ideas relacionadas con la filosofía de Leibniz, pero no originó el concepto de mónadas como entidades no físicas. Gracias por esta excelente explicación. En mi teoría sobre la conciencia universal expliqué que esta no es una entidad, sino una acción y por lo tanto, los eslabones de la conciencia tampoco son entidades. Pero crean entidades que siguen nuestras direcciones, que son nuestro intento y nuestra intención, que no son lo mismo. La información anterior me pareció maravillosa, pero me gustaría incluir la siguiente aclaración: el tiempo no interactúa dentro de la interpretación de nuestro intento o intención. Son los enlaces de la conciencia los que son interactivos en esta área de interpretación, pero son interactivos con el elemento del tiempo para crear ciertos elementos físicos. El tiempo tiene un conjunto infinito de facetas, más o menos una faceta con respecto a cada enfoque físico que está dentro de esta área regional 1, que es nuestra dimensión física, porque es interactivo con el mecanismo de nuestra percepción, y nuestra percepción está influenciada por nuestros sistemas de creencias. Por lo tanto,
Cada uno tiene percepciones diferentes, y su interacción con el elemento del tiempo también es ligeramente diferente. Aunque generalmente, por así decirlo, podemos estar experimentando lo que pensamos como la misma experiencia del tiempo de manera lineal, pero en realidad, cada uno de nosotros experimenta un aspecto o expresión ligeramente diferente del elemento del tiempo, ya que es bastante interactivo con nuestras percepciones. Gracias por la aclaración adicional. Incorporemos este importante detalle en el guión de este episodio. Episodio 194. Desvelando los mecanismos de la conciencia universal. Introducción, bienvenidos de nuevo, oyentes. Hoy, nos sumergimos en los fascinantes reinos de la conciencia, nuestro intento y los procesos profundos que dan forma a nuestra realidad. Exploraremos cómo nuestra comprensión de estos conceptos se alinea con las ideas filosóficas de Leibniz y el trabajo de vanguardia de Julian Barbour. 1. Conciencia universal, una acción, no una entidad. Concepto: la conciencia universal no es una entidad estática sino una acción dinámica. Se manifiesta a través de una red interconectada de vínculos de conciencia. Creación de entidades. Estos vínculos de conciencia crean entidades siguiendo nuestras direcciones, nuestro intento e intenciones, que, aunque relacionadas, son distintos. Nuestro intento es el objetivo general, mientras que nuestra intención es la dirección específica que damos para lograr ese objetivo. 2. Vínculos de conciencia, intérpretes del intento. Interpretación: los eslabones de la conciencia interpretan nuestro intento e intenciones, moviéndose juntos en una acción colectiva o gestalt. Sin embargo, no tienen procesos de pensamiento como nosotros, en cambio, forman nuestros pensamientos combinándose. Conectando con los enlaces. Para comprender y conectarse verdaderamente con estos enlaces dentro de nuestra psique, la meditación, los estados alterados o los estados de sueño pueden ser útiles. Pero uno debe dejar de lado la comprensión objetiva, ya que estos enlaces no encajan dentro de nuestros marcos de conocimiento convencionales expresados por la comunidad científica. 3. Soñar y comunicación de los enlaces de conciencia. Estado de sueño. Estos enlaces sueñan, pero su proceso de sueño difiere enormemente del nuestro. Mientras traducimos las imágenes de los sueños en términos objetivos, estos enlaces traducen direcciones basadas en nuestros impulsos de energía. Comunicación por impulsos. Los enlaces de la conciencia se comunican a través de impulsos, que difieren de los pensamientos, emociones o sentimientos. Estos impulsos los guían a formar nuestros procesos de pensamiento en respuesta a la energía que proyectamos. 4. Los pensamientos como realidad. Realidad de los pensamientos. Los pensamientos no son meros elementos elusivos, sino formas reales creadas por una acumulación de enlaces de conciencia. Este concepto es paralelo a la idea de Leibniz de las mónadas como bloques de construcción fundamentales, no físicos, de la realidad. Proceso creativo. Este intrincado proceso creativo, similar a cómo las moléculas forman gotas de agua, es exclusivo de nuestra dimensión física. Mientras que en otras dimensiones pueden tener interacciones similares, nuestra dimensión tiene una tremenda creatividad, como lo enfatiza el trabajo de Julian Barbour sobre la fluidez del tiempo y el espacio. 5. Importancia de la percepción y la atención. Percepción. La percepción es crucial para crear la realidad física. Trabaja en conjunto con el tiempo para manifestar la materia física. Sin percepción, las manifestaciones físicas no pueden existir. El tiempo no interactúa directamente con la interpretación de nuestro intento o intención. Son los enlaces de la conciencia los que interpretan nuestro intento e intenciones, mientras interactúan con el elemento del tiempo para crear ciertos elementos físicos. Facetas del tiempo. El tiempo tiene un conjunto infinito de facetas, y cada enfoque o vida dentro de nuestra dimensión física, área regional 1, interactúa con el tiempo de manera diferente. Nuestra percepción del tiempo está influenciada por nuestros sistemas de creencias, lo que nos lleva a cada uno de nosotros a experimentar aspectos ligeramente diferentes del tiempo. Atención y realidad. Aquello a lo que prestamos atención da forma a nuestra realidad. Al hacer que algo sea menos importante, le prestamos menos atención y, finalmente, puede desvanecerse de nuestra realidad. Conclusión.
Esta exploración pone de relieve la profunda conexión entre nuestra conciencia, percepción y la realidad que experimentamos. Al comprender los mecanismos de la conciencia y el papel de la percepción, podemos obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestra existencia y del universo. Espero que esta versión encapsule tus ideas de manera efectiva y atraiga a su audiencia. Hazme saber si hay algún punto específico que te gustaría modificar o ampliar. Sí, muchas gracias copilot, esta es la razón por la que he expresado que los pensamientos son realidad. No son meros elementos elusivos a los que no podemos atribuir ninguna importancia. Son formas reales. Son la realidad, porque son una acumulación de eslabones o enlaces de conciencia que se forman en conjunto en respuesta a los impulsos que estamos proyectando y que los dirigimos, de la misma manera que dirigimos las moléculas que se unen para crear una gota de agua, tal como lo expliqué en el episodio anterior número 116 del 17 de mayo del 2024. Este es un proceso bastante creativo y bastante intrincado, que hemos desarrollado dentro de esta dimensión física en particular. Otras dimensiones físicas crean algunas interacciones similares, pero esto no quiere decir que todas las dimensiones físicas sean creadas de este mismo proceso, por así decirlo. Les he expresado que esta dimensión particular encierra una tremenda creatividad y que es la más compleja de todas. Otras dimensiones no expresan necesariamente las complejidades de esta dimensión en particular, y en esto hemos creado una disponibilidad dentro de esta dimensión para un tremendo uso de la conciencia que se introducirá en nuestra dimensión física y se introducirá en la materia física real antes del 2075. Es posible que estemos manipulando la energía de manera bastante eficiente dentro de esta dimensión particular, con muchos aspectos de la creatividad a nuestra disposición, por así decirlo. Esta es la razón de nuestro cambio de conciencia, para abrir una nueva puerta a nuestros propios aspectos de creatividad dentro del enfoque físico. Mi aclaración final es que el tiempo no tiene su propio proceso de pensamiento. Pero tiene la capacidad de interactuar en el área regional 2 para que el área regional 1 objetiva se materialice, porque el tiempo es una dimensión en sí misma y permea también otras dimensiones físicas. Hay un elemento de nuestro tiempo que es interactivo dentro del área regional 3 que está conectado con la acción de transición. También hay otras áreas del área regional 3 que pueden ser interactivas con el tiempo, pero solo aquellas áreas de esta área regional de conciencia que son interactivas o que influyen en los enfoques físicos. Otros elementos del área regional 3 que no están involucrados o que no interactúan directamente con el enfoque físico no se ven afectados por este elemento de tiempo. El tiempo no interactúa dentro de la interpretación de nuestro intento o intención. Son los enlaces de la conciencia los que son interactivos en esta área de interpretación, pero son interactivos con el elemento del tiempo para crear ciertos elementos físicos. El tiempo tiene un conjunto infinito de facetas, más o menos una faceta con respecto a cada enfoque o vida que está dentro de esta área regional número 1, que es nuestra dimensión física, porque es interactiva con el mecanismo de nuestra percepción, y nuestra percepción está influenciada por nuestros sistemas de creencias. Por lo tanto, cada uno tiene percepciones diferentes, y su interacción con el elemento del tiempo también es ligeramente diferente. Aunque generalmente, por así decirlo, podemos estar experimentando lo que pensamos como la misma experiencia del tiempo de manera lineal, en realidad, cada uno de nosotros experimenta un aspecto o expresión ligeramente diferente del elemento del tiempo, ya que es bastante interactivo con nuestras percepciones. Por ejemplo, podemos estar siguiendo el mismo calendario lineal y podemos estar ajustando nuestros relojes y creando ciertas rotaciones y órbitas para crear días, meses y estaciones, pero nuestra percepción lineal momento a momento del tiempo varía ligeramente con cada individuo y nuestra interpretación del tiempo puede ser muy diferente de un individuo a otro. También tenemos la capacidad de manipular el elemento del tiempo y de experimentar con el elemento del tiempo, dependiendo de nuestra conciencia y de nuestra tolerancia con nosotros mismos para estar abiertos a la exploración de este elemento en particular.
Las dimensiones paralelas están estrechamente relacionadas en el elemento del tiempo y sus características de parpadeo. Es por eso por lo que de vez en cuando experimentamos lo que llamamos encuentros cercanos del tercer tipo con nuestros extraterrestres. Recordemos la película de 1977 llamada Encuentros cercanos del tercer tipo, dirigida por Steven Spielberg, de ahí se deriva de esta clasificación. En la película, el protagonista, Ron Neary, experimenta un encuentro con un ovni que le cambia la vida, lo que lo lleva a una búsqueda de respuestas y comprensión. La película explora temas de asombro, curiosidad y la posibilidad de existencia extraterrestre. Permítanme expresarles que todas las realidades están ocurriendo simultáneamente. Nuestra atención puede parpadear de una a otra, pero a medida que parpadea, el que ha parpadeado no se interrumpe ni desaparece ni se traslada a otra dimensión. Los eslabones de la conciencia son infinitos. Por lo tanto, hay diferentes enlaces de conciencia que están creando diferentes realidades. No necesariamente se están moviendo de una realidad a otra. Ahora, no lo malinterpreten. Esto no quiere decir que los enlaces de conciencia no tengan la capacidad de moverse de una dimensión a otra, porque lo tienen, al igual que los elementos físicos dentro de nuestra dimensión física tienen la capacidad de moverse de una dimensión a otra y regresar a su dimensión original, por así decirlo, como dentro de la situación de nuestros experimentos. Pero en la situación de parpadear hacia adentro y hacia afuera, estamos ocupando simultáneamente diferentes áreas de conciencia, diferentes dimensiones, y estamos interactivos dentro de todas estas dimensiones. Es simplemente una cuestión de la dirección de nuestra atención, pero no necesariamente nos estamos moviendo completamente de una dimensión a otra, dejando una dimensión, por así decirlo, y entrando en otra. He expresado muchas veces anteriormente que somos mucho más grandes y vastos de lo que nos permitimos percibir, porque nos vemos a nosotros mismos de una manera muy singular, pero somos extremadamente más grandes e inmensamente más vastos de lo que nos percibimos a nosotros mismos, de hecho, somos dioses, tal como dijo Jesús. Cuando tenía 6 hasta los 8 años solía experimentar viéndome fuera del cuerpo sobre el planeta Tierra, y yo era más grande que el planeta. Mi madre me decía que estaba desvariando y me tomaba la temperatura para ver si tenía fiebre. Las actividades con este cambio que estamos experimentando van a ser increíbles en relación con esta era de cambio. Uno de mis deseos en los últimos 10 o 15 años, debido al conocimiento objetivo que tengo de esta información, es que mi intención es ser físicamente capaz de vivir ahora hasta el año 2075 si así lo deseo, y esto es magnífico. Creo que voy a disfrutar mucho de la experiencia de este cambio dimensional, y depende de mí. Creo que soy capaz de llevar a cabo esa intención si así lo deseo. Eso quiere decir que mi intención es llegar a una edad de 123 años, que sé que es posible, porque nuestro cuerpo está diseñado para funcionar muy bien durante una media de 300 años. Estoy animando a todos ustedes a experimentar con experiencias fuera del cuerpo, porque esto les ofrecerá la oportunidad de validarse a sí mismos y esta será su práctica para ofrecerse más movilidad dentro de la conciencia y a medida que continúan en esta área, se ofrecen a sí mismos más facilidad de movimiento en la investigación de otras áreas de conciencia en la dirección de la investigación y la interacción y la experiencia con dimensiones probables y yo probables. Lo que también prestará energía a nuestras creaciones dentro de esta conciencia objetiva particular dentro de esta dimensión. En mi próximo episodio número 195, que se publicará el 9 de febrero de 2023, les contaré los avances realizados el año pasado por Google con 2 chips cuánticos. No olvides suscribirte a este canal, porque nuestra realidad está empezando a cambiar, y esto puede causarte muchos traumas si no estás preparado y si sigues con tus creencias religiosas que no son verdades. Si quieres más información, puedes comprar mis libros en Amazon.com y no olvides suscribirte a este canal.